Hola, bendiciones, que en este día el Señor, por medio a su palabra, se derrame con poder sobre cada vida, sobre todo que el propósito que tiene hoy se cumpla, que podamos bendecir nuestro país donde quiera que nosotros lleguemos y que la gracia y el favor de Jehová siempre estén en nosotros para glorificar su nombre. Un día más donde damos gracias al Señor porque sus misericordias son nuevas cada mañana y nos ponemos de acuerdo ahora para que lo que vamos a hacer llegue con un olor grato a ese trono del oportuno socorro, aquí en Vencedoras. Padre, muchas gracias, Señor. Tu fidelidad, tu misericordia, Dios, es inagotable. Tu amor, Señor, sobre nuestras vidas. Nos ponemos, Señor, en tus manos. Le decimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que son bienvenidos aquí, a este rinconcito, Señor, de buenas noticias, como esa guagüita que tú nos permites ser, Señor, de hablar de ti, de bendecir tu nombre, de saber que contigo, Señor, somos vencedoras y vencedores. Que hoy, Señor, tu presencia se derrame, Señor, con poder, trayendo sanidad, liberación, salvación y vida en abundancia. Eres bienvenido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y desde este Valle de Veraca, aquí estamos en Plaza Hadassah. Gracias a Tirosh, a Espacio Integral y a Kazakh Home. Y feliz, agradecida y sobre todo muy complacida de que hoy el Señor nos traiga una hermana muy amada, una mujer que decidió entregar su vida al Señor y que es un testimonio lindo porque cuando nosotros tomamos esa decisión de en todo tiempo bendecir y agradar al Señor y reconocer que solamente en Él está nuestra fortaleza, confianza, sabiduría, entonces Él se glorifica. Quiero presentarles a todos a mi amadísima hermana Yomaris Ramos. Yoma, Dios te bendiga. Amén, tía. Gracias por sus palabras. Y de verdad que es un placer que podamos compartir en este momentito, pues de una palabra que espero que nos enriquezca el corazón y que podamos degustarla junto con el Espíritu Santo. Aleluya. Y realmente cuando usted decía de una mujer que se ha convertido al Señor, es bueno que sepan que desde los 12 años yo vengo en estos caminos, pero así como todo el mundo, viene uno con sus altas y sus bajas. A la edad de 12 años somos muy jóvenes. A veces no valoramos las cosas que el Señor nos da. Y por ende yo quiero en este momento hablarle acerca de la vida que llevamos dentro. Una vida que entendí un poquito ya adulta, de la responsabilidad que el Señor había puesto en nuestros corazones. Aleluya. Y es que esta palabra quiero que ustedes la tomen como un refrigerio para su vida y que podamos entender que esta vida que llevamos dentro está compuesta de un corazón y de un espíritu que necesitan una casa nueva, una casa que los aloje y que lo haga sentir como el Señor quiere. O sea, que sea digna de estar ellos alojados en nosotros. Cuando nosotros vamos a hablar en este tiempo, vamos a hablar de Ezequiel. Ezequiel, específicamente en el capítulo 36, vamos primero a abarcar los versículos 22 y 23. Pero antes de eso, vamos a hacer un pequeño recuento de Ezequiel, que era un profeta mayor
un profeta joven que estaba dentro del pueblo de Israel y que había sido llevado en cautiverio a Babilonia. Un hombre joven, un hombre que había sido preparado en los caminos del Señor. Y en ese cautiverio Ezequiel recibió revelación de parte del Señor y recibió visión. Entonces, ¿qué le preocupaba a Ezequiel? A Ezequiel le preocupaba que en ese momento el pueblo estaba dentro de lo que era lujuria, pecado y una serie de adversidades que estaban pasando. Entonces el Señor le da una palabra a Ezequiel y le dice algo en específico. Y es donde nos vamos a encontrar en el libro, en el capítulo 36, versículos 22 y 23. Y es importante que entendamos que dentro de nuestros planes y de nuestro propósito, Dios tiene un propósito mayor. Y es que Dios cuida su reputación, Dios cuida su nombre. En ese momento el pueblo de Israel estaba pasando por la cautividad y estaba teniendo enemigos por doquier. Sin embargo, el Señor le advierte al pueblo de Israel que Él va a traer una promesa, que Él va a traer un cambio a su vida, pero le decía muy claro por qué, y es lo que vamos a leer a continuación. Y nos dice el versículo 22, por eso adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente, voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, y lo afirma el Señor omnipotente. Recibir una palabra así en medio de una cautividad es prácticamente decir, ¿y cómo yo voy a decir esto? Y si nosotros, les recomiendo que leamos a Ezequiel completo, porque en el capítulo 2, el Ezequiel nos habla acerca de que Dios le dio a comer un rollo que estaba escrito por delante y por detrás. Y él dice que cuando él comió de ese rollo le supo dulce a su paladar. Así es. Y es lo que nosotros debemos de tener en cuenta cuando hablamos, escuchamos y predicamos la palabra del Señor. Es un rollo que nos haga deleitar nuestro paladar, aunque en un momento determinado esa palabra nosotros no la veamos realizada. Entonces, el Señor en ese momento le dice a Ezequiel que no es por ello, sino que por su nombre, por su santo nombre. Dentro de lo que los discípulos le pidieron a Jesús, hubo un pedido especial y era, enséñanos a orar. Y cuando el Señor le dijo, lo primero es que reconocieran a Dios como Padre nuestro, y santifiquemos el nombre del Señor. Aleluya. Nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra. Nosotros debemos de saber cómo estamos representando al Señor. Entonces, es importante que entendamos esto. El Señor hace un diagnóstico en los versículos siguientes, en Ezequiel 36, y esto es con referencia a cómo andaba el corazón de Israel y cómo estaba su espíritu. Yo quiero hacer una ilustración para que lo podamos entender mejor estos versículos. Si, por ejemplo, alguien está enfermo del corazón, tiene un problema que no puede ser curado, inmediatamente un médico nos dice que nosotros necesitamos un corazón trasplantado. Entonces, cuando nosotros inmediatamente recibimos esa noticia, pensamos en las personas que están más acorde y que puedan ser compatibles con nuestro cuerpo y nuestro corazón. Y pensamos en los padres de nosotros o en nuestros hijos, que estoy segura que estarían dispuestos a dar su vida. Así es. Nosotras como madres sabemos que daríamos la vida por nuestros hijos también. Sin embargo, esos corazones no están sanos. Esos corazones, para ser donado, esa persona también tendría que morir. Entonces el Señor nos está ilustrando que el pueblo de Israel en ese momento tenía un problema, pero un problema bastante grande. Entonces, para solucionar ese problema había que tener un donador, pero un donador que tuviese el corazón sano, un corazón limpio. Y solamente su hijo lo podía hacer. Su hijo que vino a la tierra hace más de 2000 años, a decirnos que nosotros hemos recibido esa promesa y ese compromiso que el Señor hizo al pueblo de Israel y a nosotros también, lo que le llamamos gentiles. O sea, nosotros somos partícipes de esa gran noticia. Entonces,
nosotros necesitamos un trasplante. ¿Y qué nos dice Ezequiel en los capítulos 36, 26 y 27? El Señor le dice que les dijera al pueblo de Israel que les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Aleluya. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. El Señor nos está hablando que para venir a esa promesa había que tener un requisito, y era que tuviésemos un corazón nuevo, un corazón que estuviese dispuesto a amar al Señor, que no estuviese dispuesto a avergonzarlo como se hacía en los tiempos de Ezequiel, que los enemigos se burlaban del pueblo de Israel y les decían: todo esto que Dios te dio, ahora lo estamos nosotros gozando. Entonces era un corazón que fuera lleno de perdón, que fuera lleno de amor, un corazón que pudieras disfrutar de lo que Dios le da, ser obediente, pero sobre todo ser un corazón sumiso. Entonces, cuando nosotros recibimos esta donación, tenemos que tener entendido que alguien debía morir. Y ya sabemos quién fue que lo hizo por nosotros. Así es. Fue el mismo Dios en la persona de Jesucristo. Entonces, el Señor les dice: y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y es aquí donde yo quiero que nos vayamos un poquito hacia atrás, hacia el paraíso, cuando Adán y Eva caminaban junto con el Señor. Hablaban con el Señor, se veían cara a cara. Podemos decir, no existía la enfermedad, no existía el temor, no existían las adversidades, porque estábamos en un momento donde estábamos disfrutando de la plenitud del Señor. Pero, el pero de nosotros, ¿verdad? Llegó el pecado al paraíso, al Edén. ¿Y qué pasó ahí? Nosotros estamos como seres humanos conformados por espíritu, por alma y por cuerpo. Al haber esa armonía antes en el Edén con el Señor, estos tres se conjugaban de una manera normal. O sea, el espíritu le mandaba un mensaje al alma, el alma la descodificaba y el cuerpo lo transmitía. Por eso le hablaba de que no había enfermedad, de que no había temores. Inmediatamente el pecado entra, que ya sabemos que fue por intermediación a la serpiente, quien les dijo a Eva, eso no es verdad lo que dice el Señor. Entonces empezamos a recibir lo que son las informaciones erróneas que van a dañar nuestro corazón. Entonces inmediatamente el pecado entra al paraíso. Estos tres componentes que tenemos en el cuerpo inmediatamente se distorsionaron. Ya el espíritu, al mandar una información al alma, el alma la descodificaba a su manera. La hacía con sentimiento, con emociones. Y podemos ver cómo después de ello de ser expulsado del paraíso, viene todo lo que son los problemas físicos, emocionales, de todo el índole que ellos tenían en ese momento. Entonces, vemos que se hace una desobediencia, se da una desobediencia y se distorsiona el componente que tenemos. Todavía eso en el pleno siglo XXI lo estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Dios necesitaba, como le decía, un corazón noble, un corazón que obedeciera. Y Él sabía que lo habíamos perdido en ese momento. Entonces hay que recuperarlo. Y otro aspecto importante que se dio cuando el Señor le decía que le va a dar un espíritu nuevo, era la promesa de que el espíritu iba a estar dentro de cada uno de nosotros. Y eso lo podemos ver en Romanos 8:9, que nos dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, aparte de eso, también nosotros recibimos la promesa de que el creyente estará con su presencia y con un especial poder que vamos a recibir. Y eso lo podemos encontrar en Hechos 1:8, que nos dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es importante que entendamos que el Espíritu Santo no podía morar en un corazón que no estuviese en condición de amar al Señor. Ese requisito había que tenerlo. Entonces es importante que entendamos eso. No puede estar alojado en un lugar inmundo, en un lugar desprovisto del amor de Dios.
en un lugar lleno de rencor, en un lugar lleno de ira, de amargura, como nos sucede muchas veces en este tiempo. Y nosotros decimos, no, porque yo estoy representando al Señor. Sin embargo, nuestros hechos dicen lo contrario. Entonces nosotros necesitamos entender eso en este momento, en esta hora. Entonces, ¿por qué le decía que nosotros hemos recibido al Señor? Nosotros hemos recibido un corazón, ya hemos sido trasplantados. Entonces, ¿pero qué pasa? Porque si usted me dice, ay, este siglo XXI, ¿por qué estamos viviendo con tanto desorden, con tanta desobediencia? Ya nosotros no podemos volver a ser trasplantados. Ya nosotros hemos recibido ese corazón. Pero como todo trasplante, como yo le decía en las comparaciones que vamos a hacer, el cuerpo tiene unos agentes que son los que van a rechazar ese órgano nuevo que va a venir a nuestras vidas. Entonces, pero también ese órgano nuevo trae unos agentes protectores que van a defender a ese órgano de que en ese cuerpo encuentre algo que lo pueda dañar. Y es por eso que hoy nosotros vivimos en esa disyuntiva, de que yo pienso, wow, sí, yo no debo hacer eso. Sin embargo, lo ejecuto, como decía Pablo. O sea, no lo que yo quiero hacer, lo que no quiero es que lo que estoy haciendo. Entonces hay una como diríamos, una confusión entre lo que mi espíritu me dice y lo que mi alma le dice al cuerpo y lo que mi cuerpo está ejecutando. Y por eso yo tiendo a enfermarme, tiendo a tener problemas psicológicos, problemas de salud físico, intelectual, porque no estoy recibiendo la información que debo ser, no tengo un corazón sano. Entonces tenemos que preparar esos agentes para que hagan compatibilidad con nuestro cuerpo, porque el Señor no se va a ir, ese corazón no se va a quitar de ahí, ese corazón va a pelear con lo que tenga que pelear, y para eso el Señor nos ha dejado su palabra. Y queremos que la veamos en el libro de Marcos 7, 21, 23. Miren cómo yo le decía, ¿por qué nosotros estamos rechazando ese trasplante de corazón? Y nos dice Marcos 7, 21, 23. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Pero como yo les decía, nosotros hoy tenemos una nueva vida en Cristo. Esa promesa se ha cumplido para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha dejado su palabra. Y como le decía, ya no estamos a expensas de un nuevo trasplante. Pablo nos deja saber de la siguiente manera cómo nosotros debemos de estar en este tiempo, cómo debemos proteger nuestro corazón. Y nos dice Efesios 4, 22, 24, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Entonces, es importante que entendamos que ya Jesús donó su corazón para nuestro corazón. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos cumplir el propósito eterno de Él aquí en la tierra y necesitamos un corazón sano. Este nuevo corazón que nosotros recibimos es un corazón que está lleno de amor, un amor que la muerte no pudo detener ni la tumba retener, un amor que es eterno, un amor que es inagotable, un amor que no permite que tú odies a tu enemigo, un amor que permite perdonar en toda la magnitud de la palabra, no importa cuál haya sido la situación por la que estemos atravesando. Es un amor que es indestructible, nada lo va a dañar, nada lo va a apagar. Es un amor que no vamos a poder comprender, porque es un amor que pagó un precio, y no porque nosotros fuésemos caros. Fue un amor que pagó un precio porque nosotros somos valiosos delante de los ojos del Señor. Un amor que solamente Él, en la persona de Jesucristo, Amén, pudo haberlo hecho en esta tierra. Entonces, si nosotros ya sabemos que Él pagó el precio, nosotros no debemos de dejarnos que nos menosprecien. Nosotros somos valiosos para los ojos del Señor, porque fuimos creados para su gloria. Y así nos lo dice Isaías 43, 7. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que lo hice y lo formé. Es importante que entendamos, y les recomiendo leer Proverbios completo, de que
Ahí vamos a encontrar todo tipo de corazón que nosotros tenemos. Entonces el 4:23 nos recuerda que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Otra cosa importante que quiero decirle es que Mateo 6:21 nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y yo quiero dejarte ya esta parte final para que tú lo medites cuando estés a sola en intimidad con Dios, porque una cosa importante cuando tenemos un corazón que no es del Señor es que perdemos toda intimidad con Él. Entonces nosotros queremos recuperar y cuidar nuestro corazón, enfocarnos verdaderamente en lo que Dios tiene para nosotros, confiar y descansar en el Señor, Amén. Totalmente en Él. Meditemos en su palabra, revisar qué queda en nuestro corazón después que nosotros hemos tenido una conversación no agradable con alguien. ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos hablado? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que limpiar cuando nosotros tenemos esa situación? Discernir por sobre todo el ruido que tenemos, la voz de Dios. Y sobre todo, entender que vamos a ser heridos y que nosotros decimos, bueno, este corazón lo tengo roto porque alguien me dio una palabra, me dijo una palabra que me convulsionó, que me hizo sentir mal. Entonces, el Señor te dice, lo importante no es que esa palabra haya llegado a ti, sino lo que te quedó de esa palabra. Amén. ¿Qué tú guardaste en tu corazón? ¿Qué resentimiento, qué furia, qué frustración fueron las que tú alojaste? Y déjame decirte que nosotras debemos preocuparnos por tener un corazón conforme al Señor, así como lo tuvo David. Amén. No perfecto, que no digas cosas que no deban decir, pero sí un corazón que pide perdón en el momento en que fallamos. Aleluya, gloria a Dios. Cuando oímos estas palabras que están aquí, de verdad que toda raíz de amargura, todo dolor, todo lo que no es del agrado al Señor, se va cuando dejamos que Él more en nuestras vidas. Ese es el encargo del Espíritu Santo, que podamos entender cuando hacemos las cosas que no agradan al Señor. Te doy muchas gracias, Yoma, por estar aquí con nosotros en Vencedoras y recordarles que estamos en Vega TV Nacional de 4:30 a 5 de la tarde. De verdad un gozo y una exhortación que nos hace la palabra del Señor a que cuando seamos trasplantados por el Señor, cuidemos ese corazón. No le permitamos al egoísmo, a la envidia, a todo lo que es el fruto de la carne, que venga a dañarlo. Un abrazo, muchas gracias, que Dios les bendiga y que la gloria del Señor postrera sea en cada uno de nuestros hogares. Bendiciones. Fortalece el corazón, dile a Dios alto.